Hola amigos que nos escuchan desde nuestro podcast de la Historrisa. Pues hoy les traemos el tema de lo que son las etapas de la Guerra de la Independencia. Esperemos si estén teniendo un día bello y lo estén empezando con suma alegría o en otro de los casos terminándolo. Y, y pues sin más que agregar esta nuestra bienvenida, pues empecemos con el tema. Bien amigos, pues voy a proceder a darles un pequeño desarrollo de esto y pues esto que llamamos la Guerra de la Independencia es un proceso que a lo largo del tiempo tuvo varios antecedentes de cualquier tipo y varios de estos dieron el origen a lo que fue la Revolución Francesa, que si mal no recuerdo fue por 1789, y la Guerra de la Independencia de las 13 colonias británicas de lo que es Norteamérica, esa fue por 1776 y 1783. También esto hizo que los movimientos influyeran en lo que fue cada rincón de Hispanoamérica. Otro de los antecedentes es que es de suma relevancia fue que la implementación de una serie de medidas que estas pretendían modernizar el sistema, pues, pues de lo que era la administración colonial o tener una mejor recaudación de lo que eran los impuestos, porque cada vez ellos necesitaban más economía para poder enfrentar la crisis de las crisis políticas y en ese entonces las reformas borbónicas se presentaban como un proceso donde los criollos fueron sustituidos de todos los cargos administrativos, de los cuales eran importantes por funcionarios llegados de España. Ahora continuaremos contestando estas preguntas que nuestro público ha dejado. Bien, pues una de las preguntas es ¿cómo fue el desarrollo del proceso de la independencia de México en sus diferentes etapas? Pues la independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español. La guerra por la independencia mexicana duró 11 años. Las etapas en las que suele ser dividido este periodo histórico son 4: la iniciación, la organización y definición, la resistencia y la consumación. Los periodos de cada una de estas etapas se establecieron de acuerdo con la naturaleza y el alcance de los hechos ocurridos. La primera etapa inició en 1810 y terminó en 1811, desde el levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla del Puente de Calderón del 17 de enero de 1811. Consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, liderada por Miguel Hidalgo y motivada por el sentimiento de rabia desatado ante la injusticia que vivían especialmente los indígenas y campesinos. La segunda etapa es la de organización y definición de 1811 a 1815. Desde el momento que inició, López Rayón fue nombrado el jefe de las fuerzas insurgentes de Saltillo, el 16 de marzo de 1811 hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón en Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Durante este periodo cobra importancia el posicionamiento ideológico de la causa insurgente. El movimiento independentista no solo realizó acciones bélicas, sino que se trató a sí mismo de una estructura y buen cuerpo jurídico. José María Morelos y Pavón es una figura más significativa en esta etapa, ya que gestionó el primer congreso de Anáhuac que dotó al movimiento insurgente de un marco legal propio. Félix Calleja del Rey ordenó el fusilamiento de Morelos y aprovechó para desarticular el movimiento y la independencia. La tercera etapa es la de resistencia y la guerra de guerrillas en 1815 a 1820. Después de la muerte de Morelos, los grupos insurgentes lucharon de manera aislada, sobre todo en la Sierra Madre Sur
de Veracruz, caracterizado por la resistencia con sus principales promotores, el español Francisco Javier Mina, de la nueva corriente liberal que se extendía en lo que es Europa y a fin de la independencia mexicana, y el criollo Vicente Guerrero. La cuarta etapa fue la consumación en 1821. Esta etapa transcurre entre febrero del año 1821 con la firma del Plan de Iguala y el 28 de septiembre de 1821 con la lectura del Acta de la Independencia. La fortaleza demostrada por los criollos que resistieron la dura contraofensiva realista unida a la Constitución de Cádiz del corte liberal que debía aceptar Francisco VII, y esta la obligaron a las autoridades realistas a pactar la independencia de México. Como parte del Tratado de Córdoba fue firmado el Plan de Iguala que definía tres garantías: la religión, la independencia y la unión. Bien amigos, pues otra de las preguntas que nos dejaron fue ¿cuáles fueron las demandas de los insurgentes en cada etapa de la independencia, inicio, organización y consumación? Pues bien, esta pregunta igual ya la contestamos, que estuvo entrelazada con la primera pregunta, y pues nada, fue desde el momento que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo el 16 de marzo de 1811. Y pues en ese momento las ideas de los insurgentes de la independencia de México no ocasionaron el movimiento de 1810, sino que explicaron por qué los protagonistas como Miguel Hidalgo o Ignacio Allende decidieron encauzar la revolución hacia la formación de una república en la que todos tuvieran los mismos derechos, sin un monarca que se perpetuara por encima de estas libertades. Bueno amigos, pues hemos llegado a la conclusión y pues nos podemos dar cuenta en lo que llevamos el gran impacto que consiguió México con lo que fue la lucha de la independencia entre lo que fue la sociedad de la Nueva España, ya que todo lo que se incluyó en la abolición de la esclavitud. Bueno, aquí dejaron otras preguntas, las voy a contestar rápido. ¿Y para qué sirvió la independencia de México? La independencia de México, bueno, sirvió y es la consecuencia de grandes cambios políticos y sociales que han dejado huella a lo que es México de ahora. Generalmente pensamos que era un destierro de los españoles, ya que fuimos conquistados por ellos por más de 500 años. A muchos mexicanos les da terror hablar sobre este tema, puesto que existe una gran herida por la conquista de México. Otros los han aceptado y algunos más siguen pensando que la conquista ha sido lo peor que nos pudo pasar en lo que es este país. Quedó en el olvido el pensamiento prehispánico y la filosofía de lo que es la vida que se llevaba antes de ser conquistados por los españoles. Otra es, actualmente podemos decir que México es un país independiente. Pues yo diría que sí, porque ya somos productores de muchas cosas que proveen otros países, entre muchas cosas más, a mi punto de vista. Y bueno, pues amigos, una vez más hemos llegado al final de este podcast llamado La Historrisa. Esperemos les haya gustado y que haya sido de su agrado. Pues gracias por escuchar y acompañarnos. Un saludo a la distancia y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.